Auxilio. Bueno, hola a todos, qué bueno estar de nuevo por aquí compartiendo este espacio. Nos encantan los jueves de podcast y poder contarles un poquitico de este mundo en el que nos metimos hace 14 años con Bombillo. Pero más importante, nos encanta contarles qué pasa con esta industria, en qué va, cómo está, cómo se come y hasta qué sabe. Claro, es que mucha gente quiere aprender de animación. Creo que este es un espacio ideal para ir avanzando en estos temas. Y hoy estábamos discutiendo de, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Clientadas, lo que no se debe hacer, cuál ha sido la más fea. Pero llegamos a una conclusión y es que hoy vamos a hablar de cuáles son las técnicas de animación para que todos sepamos y estemos hablando en el mismo lenguaje y después vamos aventurándonos en cosas más profundas, ¿no? Incluso ahí yo los invitaría, si de pronto hay alguna técnica, porque es que hoy en día avanza tan rápido la cosa, si hay algo que se nos escape, pues nos escriben para retomarlo en algún otro podcast, porque no sabemos si aquí lo vamos a hablar todo. Totalmente, o sea, nosotros posamos aquí de expertos, pero también es verdad que avanza tan rápido que seguramente ustedes conocerán cosas que nosotros no y nos pueden enseñar. Y bueno, para eso tenemos una experta súper invitada. No, mentira, es una compañera del estudio con la que queremos conversar sobre animación de una manera tan tranquila como lo hemos venido haciendo en los últimos días. Claro, y para eso tenemos a Dani que se va a presentar. Hola, mucho gusto. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Daniela Gudelo, coordinadora de producción en Bombillo Amarillo. Y bueno, aquí estamos para hablar sobre tipos de animación, técnicas y temas interesantes para todos. A mí, este es uno de los temas que más me interesa porque creo que las personas cuando piensan en animación, piensan mucho en muñequitos, ¿no? Entonces, creo que hoy vamos a abrir un poco esa caja de Pandora de todas las posibilidades que hay para que la gente sepa, también nosotros vamos repasando, porque es que, imagínate, Dani, que en estos días estaba yo de jurado en un festival y me sacan una técnica y es que sand motion. O sea, era hacer animación con arena. Y así, o sea, si uno podría decir, entonces hay animación de, no sé, agarré una salsa de tomate, ketchup motion, ¿sí me entendés? Hay un montón de posibilidades. Y hoy vamos entonces a avanzar de a poquito. ¿Vos cómo la ves? ¿Cómo pintas ese panorama general de cuáles son las técnicas de animación? Bueno, creo que usaste una palabra que me gusta mucho para referirme a esto y es muñequitos, ¿cierto? Creo que esa es la primera categorización que yo utilizo para que todo el mundo entienda qué es lo que hace Bombillo Amarillo. Cuando a mí un papá y un abuelo me preguntan, oiga, ¿y usted qué es lo...? Bueno, ni siquiera un papá, o sea, a veces gerentes de empresas que no están familiarizadas me preguntan, oiga, ¿y usted qué es lo que hace? Y yo, pues, hago muñequitos. Lo increíble es que casi todo el mundo me entiende cuando les digo eso. Pero entrando en materia, hablando de los tipos de animación, pues, hombre, a ver, yo puedo listar algunas. Está la animación 2D cutout, está la animación 2D tradicional, está la animación 3D, está la animación de efectos especiales, está el motion graphic, está el stop motion. Yo no sé si ahí abarco todo o si habrá una mejor manera de abarcarlo. ¿Vos cómo la ves? Pues sí, yo ahorita pensábamos que la mejor manera de abarcarlo y la más fácil es categorizarlo en tres. 3D, 2D y stop motion. Esto es como una percepción que he visto también como en las categorías de los académicos y como ellos lo plantean. Porque es mucho más fácil pensar en que la animación 3D son 3 dimensiones, animación 2D son 2 dimensiones y está el stop motion. Ahí ya uno podría poner es que el stop motion también podría ser considerado 3D porque está en 3 dimensiones, sí, pero es captura. Entonces es como otro tipo de técnica de cómo se podría especificar. Y tú, Dani, que todos los días Dani le toca producir, pero ustedes no se imaginan, tiene equipos enteros produciendo animación, o sea, tiene mucha experiencia en el tema de la animación. ¿Tú cómo la ves? También lo estoy viendo por este lado, porque, digamos, si son efectos especiales, también pueden entrar dentro de la técnica del 2D o el 3D o incluso el stop motion. Creo que se distingue fácilmente o nosotros ya tenemos la posibilidad de distinguir entre el 2D y el 3D. Y el stop motion utiliza técnicas exactamente, por ejemplo, fotografías cuadro a cuadro, pues como diferentes a esas dos que son más digitales.
Entonces también lo defino como en esos tres, lo podría ver en esos tres grandes como categorías. Bueno, estoy de acuerdo, sí. Creo que esas tres categorías lo abarcan bastante bien, porque claro, vos incluso el motion graphic lo podrías poner y dependiendo del motion graphic a veces es o 3D o 2D. Entonces creo que es bastante pertinente hablar de esas tres categorías. Retomando, entonces tenemos animación 2D, animación 3D y animación de stop motion, que es la de captura. Así como stop motion, me lo estás diciendo en inglés, Andrés, vos que viajas tanto a mercados, ¿cuál es el nombre para esas otras dos categorías? ¿Sigue siendo 3D? ¿Sigue siendo 2D? Yo con la del 3D me he encontrado una cierta particularidad y por eso quiero preguntarte esto. O sea, Sí, algo que quiero que los que nos están escuchando, nos están viendo, aprendan algo que uno entiende con los mercados. es cierto lo que estás diciendo. El 3D en el mercado se refieren a él como CGI o CG, ¿verdad? Es como la modita de cómo se refieren a esto. Entonces, cuando uno le hablan, sí, yo estoy haciendo una C, o sea, estamos hablando en inglés, ¿verdad? No te van a decir 3D, pueden decirte 3D, pero estamos hablando aquí en una conversación. Ay, ¿cuál es la técnica? Ah, mi técnica es CG. Entonces, ya inmediatamente entiendes que se están refiriendo a una técnica en 3D. Bueno, aquí yo le voy a preguntar a Dani, vamos a ver cómo le va con este examen. Si tú tuvieras que explicarle a tu mamá cuál es la animación 3D, cuál es la animación 2D y cuál es el stop motion, ¿con qué referentes o cómo le explicarías para que lleguen a entender realmente de qué les estás hablando? Bueno, comenzando por el stop motion. Le explicaría que, por ejemplo, con fotografías, me iría como a lo básico, incluso hasta me pondría a tomarle fotos y le diría, mamá, mire, entonces primero haces esta pose, luego esta, luego te tocas acá y pues le mostraría como el recuento de todas esas 20 o esas 50 fotografías y de esa manera le trataría de explicar cómo es una animación stop motion. Claro, ya no sería con un personaje en live action, sino que ya pasa a otras técnicas como con marionetas o, por ejemplo, plastilina o otro tipo de recursos. Esa sería mi manera de explicarle, mami, esto es stop motion. Pues ya 3D manejando como otro tipo de cámaras, perspectivas, una posibilidad de variar entre el espacio y dice, pues para mí sería más difícil, más complicado explicarle a mi mamá cómo es el 3D, pero sería de esa manera, como que diseñamos un personaje, un escenario y pues se puede como navegar con la cámara en todo este espacio que se diseña. En cambio en el 2D pues ya tenemos de pronto un escenario más plano, por así decirlo, en donde pues es básicamente ese espacio el que se utiliza en el donde puede transitar el personaje. Más o menos así sería, pero yo sé que pues es mucho más complejo que eso. Andrés, ¿usted cómo le explica? Su mamá no cuenta Sí. porque su mamá trabaja en audiovisual. A un niño. ¿Cómo Ok. le explicas Una tía. a mi hijo, Agustín o a Ajá, Jerónimo? ¿Cómo ajá. les explicarías? Si le explicas a Jerónimo y te entiende, pues sos un berraco. Pero Agustín, digamos Agustín, ¿cómo le explicarías? Bueno, yo creo que yo le diría que la animación 3D son los muñequitos gorditos, que él entienda que tiene profundidad, que son, yo no voy a entrar a hablarle de dimensiones porque pues no me va a entender nada, pero vea Gus, la animación 3D es como Monster Inc. o es como a él le gusta Paw Patrols, entonces muñequitos gorditos. Y animación 2D, así, planitos, dibujos, como que entienden más que son dibujos planos, 2 dimensiones. No le voy a decir lo de las dimensiones, porque otra vez como se nos enloquece, ¿verdad? Pero yo creo que así básico, gorditos y planitos. Y el stop motion, pues me tocaría explicarle. Yo creo que la explicación de Dani estuvo muy bien con lo de las fotos. Es así, simplemente captura para generar el movimiento. Bueno, de hecho, yo generalmente cuando le tengo que explicar a los clientes, como les mencionábamos en Bombillo, tenemos clientes que a veces son de empresas de alimentos, empresas de carros, empresas de cemento, empresas de muchas naturalezas. Para explicarles a ellos cuál animación es cuál, yo soy muy amigo de los referentes. Por ejemplo, si yo tuviera que darles un ejemplo hoy de 3D, les hablaría de Intensamente.
porque Intensamente acaba de reventarla en taquilla, reventando todos los récords, la película más taquillera animada de la historia. O sea, viene rompiendo unos hitos muy grandes, entonces todo el mundo tiene en su cerebro que son esos muñecos con volumen, donde ves mucha profundidad y que incluso simulan cosas de la realidad, que creo que es una de las características más importantes del 3D, que son capaces de mostrar la realidad con todos sus niveles y con todas sus dimensiones. En el 2D, todos hemos crecido con el dibujo. Creo que el ejemplo también que dabas ahí, Andrés, del dibujo es bastante bueno. O sea, definitivamente, cuando uno lo explica, es como cuando usted veía dependiendo de la generación, los picapiedras dibujados. Ah, ya sé que me hablan. Cuando veías Pokémon, que son dibujos pintados, también ya sabes de qué estás hablando. Cuando estás viendo Attack of Titans, pues, estoy subiendo por generaciones, como para que se hagan una idea. E incluso a niños pequeños, Peppa Pig son dibujos. Entonces le entienden a uno que esta es la que es dibujada, que es 2D, que es un poquito más plana, que es más sencilla. Y en lo que estamos de acuerdo los tres es que el mejor ejemplo para un papá o un niño es la fotografía con el stop motion. Yo creo que ahí no se me ocurre ninguna otra manera mejor para explicar esa forma. Sí, tal cual. Y hay algo muy particular y es que yo siento que, bueno, no siento, el 3D nació desde la parte digital, entonces es una cosa como mucho más reciente, 20 años para acá, Pixar, todo esto que empezamos como a concebir como esculturas digitales, pero son inherentes a la computación, mientras que el 2D y el stop motion ya llevan muchísimo más tiempo desarrollándose. Ellos fueron de alguna manera los que instauraron esto de los principios de la animación, de cómo, ¿verdad? Cómo se hacía animación. Ya el 3D viene también a pegarse, a retomarlo en los últimos años. Así es. Ya que estamos hablando de todas esas técnicas, yo quiero preguntarle a Dani algo, y es, de esas tres técnicas de stop motion, el 2D y del 3D, ¿cuál es tu favorita? ¿Por qué es tu favorita? Bueno, a mí me gusta más la 2D. Siento que me remite más a lo tradicional. Como me remite más al dibujo, como se puede variar entre varias técnicas. Me gusta la tradicional, me gusta mucho. Entonces, siento que se puede jugar más con las texturas, con, con las deformaciones del personaje, con colores, no sé, que por eso me gusta más. Siento que tenemos más posibilidades con la 2D, pero la 3D también se puede variar texturas, o sea, hay muchas posibilidades. Pero me gusta más la 2D. A mí me gusta mucho más la tradicional también, estoy de acuerdo, las escenas de acción, las deformaciones de los personajes. Por ejemplo, uno mira el anime japonés y esas escenas de acción cuando ellos están luchando, no sé, la última que está de moda, Demon Slayer, ¿cierto? Peleando con espadas y ve cómo ese dinamismo de las escenas, a mí me encanta eso, o sea, desde que soy pelado, desde que soy niño, me ha encantado el 2D cartoon, porque con eso crecí en las series, Cartoon Network, Nickelodeon y todo eso, y por eso creo que le agarré el gusto, pero las escenas de acción son increíbles en este tipo de técnica tradicional, aunque si me preguntan, y mi favorita para ganar plata, la cutout, porque de alguna manera es la técnica que uno puede reproducir más fácilmente en un contexto como el que nosotros vivimos, pero si me preguntan, bueno, y si fueras a contar una serie en 3D, por ejemplo, como para dirigir, yo vengo en live action, entonces poner cámaras en 3D es mucho más permisivo y tiene como más libertades que llegar y decir, yo voy a poner la cámara aquí en esta técnica tradicional porque enloquezco el animador y encarezco mucho los precios. Entonces, que yo prefiera disfrutar para consumir tradicional, para producir y rentabilizar cutout y para contar y poner cámaras el 3D. Benizate, Andrés, porque te me fuiste para otro lado ya. Perdón. Estamos hablando de animación 2D, Sí. animación 3D y animación stop motion. Sí. Y vos te me fuiste a hablar de tradicional, de cutout, de 3D y cámaras. Entonces, Nos adelantamos, qué pena, Dani. Yo creo que nos va a tocar explicarnos, por favor, porque es que Bueno, me fui para entonces. otro lado. pues antes de La tuya, avanzar, la tuya, claro. Es que estoy pero disparado. la mía es también la animación 2D. Me encanta.
Y me encanta por culpa de gente como Raúl García. ¿Te acordás que lo conocimos en el BAM? Un tipo brillante. Un genio de la animación, o sea, tipo que animó Aladino, La Bella y la Bestia, es una eminencia de la animación. Bueno, cuando yo estaba muy pequeño, 1992, muy pequeño. Yo no había nacido, ni imagínate. Ah, yo tampoco. Ah, bueno, no, entonces 2002, perdón, era el 2002. Ah, bueno. No, 1992 salió en cines la película de Aladdin. Ustedes no se imaginan el éxtasis. Yo tenía en ese momento 8 años, 6 años, 8, ¿cuántos tenía? 9. 8 años, iba para los 9. Ah, bueno. Iba para los 9 o estaba recién cumplido los 9, dependiendo de qué mes del año fuera. Con esos 9 añitos, u 8 años, porque de verdad que dependerá el mes, no lo recuerdo hasta allá, sale esta película y ver cómo se movía ese genio, las expresiones, cómo se transformaba, cómo se convertía, como una expresividad que aún hoy me parece difícil de lograr con todos los avances que tiene la animación 3D. Y a mí es por esa razón que la 2D me gusta mucho, pero me gusta muchísimo por ese nivel de expresividad que se logra. Ahora, yo estoy muy sorprendido con los avances últimamente. Volvamos al tema intensamente. Ver las expresiones de esos muñequitos que tienen que transmitir todas las emociones posibles de un humano. Y que los personajes ya manejan textura también. En Intensamente, pues los contornos de los personajes manejaban textura. Que nota. Entonces, se Eso es puede muy lograr. chévere. Hay unas cosas muy bacanas que antes en 3D yo decía como, wow, esto, pues, estamos a años luz en expresividad en dibujo. Ahora me genera más dudas. Y aparte que el 3D también ha aprendido a deformar, que es lo que decía ahorita Dani, porque cuando uno modela, para que la gente se haga una idea, está haciendo una escultura digital y pone por dentro pues los controladores y para mover, difícilmente la gente se preocupaba por estirar la cara, estirar esa boca para hacer unas expresiones mucho más agresivas, porque en el 2D es natural, ¿verdad? En el 2D es como, venga, yo hago paso de esta pose hasta otra, lo que decís de ese genio con toda esa expresividad, pero ya el 3D sí se aventura, ya empuja más para poder ser más exagerado. Sí, así es. Entonces, bueno, estamos de acuerdo, a los tres nos gusta más el 2D. Tradicional. Yo conozco mucha gente que le gusta mucho el 3D y especialmente por esa texturización, algo de lo que hablaba Dani, a raíz de cosas como el Spider-Verse, donde es un 3D que ya tiene un poquito de dibujo, entonces termina estando ahí como en la mitad de los dos mundos. Eso es muy bacano, eso es una nota. Increíble, o sea, como empezamos a mezclar las técnicas y a poner esos puntos medios, es espectacular. Eso es una nota. Bueno, ahora sí, Andrés, Dale, vamos dale, a tíranos empezar a hablar la data de las diferentes técnicas, porque, a ver, o subtécnicas, por llamarlos Sí. de alguna manera. Entonces tenemos la animación 2D. Sí. Dentro de la animación 2D, ¿qué hay? Pues para que todo el mundo se ponga en contexto también, y aquí para los que llegaron hasta este punto del podcast y son más técnicos, van a empezar a disfrutar su conocimiento. ¿Por qué? Dentro del 2D salen estas dos ramas que hasta ahora son las que más explotan en la parte digital. El 2D tradicional, como nosotros lo conocemos, es el que era dibujando, papelito, calcando, ¿verdad? Y después, pues ya a través de capturadoras se generaba el movimiento. Pero en la industria reciente, diría que casi nadie, algunos estudios lo hacen, pero casi nadie hace tradicional, o sea, ya es tradicional digital, en donde con tabletas digitalizadoras dibujan el cuadro a cuadro. Recordemos que la animación es movimiento, 24 cuadros generan esa sensación de movimiento. Entonces el tradicional digital es que el animador se tiene que sentar a dibujar cada uno de estas poses, cada uno de estos intermedios para poder generar la animación. En el cutout, que es lo que hacemos en Bombillo, nosotros tenemos, por ejemplo, el dibujo de un personaje en una pose, 3/4 o perfil o frontal. Y en estos dibujos, lo que hacemos por dentro del dibujo es meterle justamente como un esqueleto, para ponerlo en términos simples. Ponemos controladores de brazos, de piernas, diferentes expresiones, pero el cutout lo que hace es como si fueran marionetas en 2 dimensiones que nosotros podemos mover. Entonces, la diferencia en costo-beneficio es abismal, ¿cierto? Si quieres, vos me podrías complementar, por ejemplo, ¿cuánto tiempo nosotros nos tardamos haciendo un tradicional versus un cutout, Dani? Pues es... A ver, yo quiero tocar una cosita ahí, Andrés, y es, recuerden que este espacio es precisamente para también aprender un poquito de vocabulario sobre esto. Entonces, cuando a ustedes les hablen de animación cuadro a cuadro,
es la versión en español de ese tradicional o el frame by frame, que es como si realmente fuéramos a hablar bien de la técnica, es frame by frame, es cuadro a cuadro, ¿cierto? Porque tradicional, como lo mencionabas ahorita, es hacerlo en papel, tradicionalmente. Ahora, tradicional en digital es hacer cuadro a cuadro, dibujado fotograma por fotograma. El fotograma, muchachos, hagan de cuenta que es papel 1, papel 2, es fotograma 1, fotograma 2, y al ponerlos junticos es lo que nos va a dar la sensación de movimiento. ¿Listo? Entonces tenemos ahí el tema de la animación tradicional o cuadro a cuadro o frame by frame. En cualquiera de esos términos se les van a referir en el mercado. El cutout me gusta mucho porque también hablaste de una cosa que es la marioneta. Si a mí me preguntan cómo traducirías ese cutout, creo que el término de animación con marionetas digitales creo que es el que más se me acerca a eso. Y en este caso literal es, pones un esqueleto, es un solo dibujo y gracias a los temas y a las facilidades informáticas, pues puedes moverlo de un lado a otro. Eso es muy bacano. Ahora está el stop motion, que en el stop motion es con materiales físicos haces la sensación de animación, tomando fotografías una tras otra, ¿cierto? Porque ese sí es físico. Llámese plastilina, llámese arcilla, llámese arena, ketchup y lo que vos querás. Quechumocho. El ketchup, está difícil esa palabra, Andrés. Bueno, pero entonces hablabas, para que se hagan una idea de en qué se usa y por qué, y ahorita yo creo que Dani nos podría hablar un poquito, Sí. que nos den ejemplos ella en qué le ha tocado ¿Cómo lo aplica? liderar procesos. Sí. La animación cutout, como es de marionetas, te permite hacer un volumen de minutaje muy alto. Para que se hagan una idea, aquí en Bombillo Amarillo la gente produce entre 25 segundos hasta 35 segundos semanales con esta técnica. Pero cuando la gente tiene que hacer frame by frame, la gente hace 1.5 segundos diarios. Si llegan, ¿no? Depende también de la complejidad, porque aquí entra lo otro, es la vastedad y la inmensidad de dificultades que hay dentro de la frame by frame. Es inmensa. Si es un personaje que de pronto sea... ¿Te acuerdas de Blue? El de Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Sí, me encanta ese personaje. Sencillito, casi que un bultico, ¿cierto? Pero versus un personaje que esté lleno de texturas y una ropa y un montón de cosas por dentro, el animador se va a enloquecer. Volvamos a Raúl García. Imagínate uno animar al genio, convirtiéndose en estas cosas y después con ese montón de séquito que tenía cuando estaban entrando en Ágrava, ahí en Aladdin. O sea, anime un solo segundo de ese ejército de gente en animación cuadro a cuadro. Loquísimo. Bueno, incluso en cutout sería horrible, pues, francamente. Por ahí estaba, vieron que en esos días estaba como esa publicación de que hay una escena de Estudio Ghibli que dura 4 segundos y que pero tiene 50 personajes. Un animador se demoró como un año, ¿verdad? ¿Y vos viste eso, Dani? La vi. Sí, es impresionante. Y también Raúl García me sorprendió. O sea, él se dedicó a animar solamente ese personaje, Aladdin. O sea, son animadores que se pueden dedicar solamente a un personaje en todo el show y pueden mantener incluso la caracterización y la transformación del personaje durante toda la película. Eso fue algo que me flipó. Bacanísimo, sí, eso es una nota. Y bueno, Dani, yo hablando de esto, tú has liderado procesos en Bombillo. Yo acabo de dar como unos pequeños datos de tiempo. 1.5 segundos diarios, eso pues al final de la semana hiciste 7 segunditos y medio, o sea, realmente no fue mucho. Pero tú que has liderado, como, ¿cuál te parece más compleja? A ver, en Bombillo las que Dani ha liderado tienen que ver con cuadro a cuadro y con cutout. ¿Cuál te ha parecido la más difícil, la más compleja? Efectivamente, tradicional. Digamos, como en la película que participamos en Rock Bottom, que estuvimos explícitamente en la parte incluso de las sombras de la película. Y bueno, estuvimos produciendo aproximadamente 1 minuto en 2 semanas. Y bueno, y fue complejo y es un proceso dispendioso y de mucho cuidado. Además fue una película extraordinaria que estuvo nominada a Annecy. Y bueno, y en Cutout, en este caso, pues shows como Caco and Cocox, ¿cierto? Y bueno, pues
podemos estar produciendo unos 30 segundos semanales por animador. Pues claro, lo importante es realizar una buena preproducción. Asegurarnos que los personajes queden bien diseñados, que queden bien elaborados, que el rig quede funcional para la animación. Es lo más importante para que precisamente la animación sea producible y pues que los animadores entiendan con el programa y con cada uno de los rigs. Yo creo que ahí toca una palabra también de esas técnicas que vamos a explorar después, el rig, ¿verdad? Lo que ahorita hablábamos de la animación cutout, como Kaiko y Kokosh, que es esta serie que tuvimos la oportunidad de participar con GS en Polonia para Netflix, ahí están nuestros nombres de los tres en Netflix ya, pues efectivamente es cutout. El cutout son marionetas, como lo decíamos ahorita, tienen este rig, a ese esqueleto lo llamamos técnicamente un rig. ¿Qué tiene el rig? Diferentes vistas, tiene librerías de manos, librerías de expresiones. Pero ¿qué te parece, Dani, si en estos días lo invitamos al Rino, que es nuestro rigger estrella, para que hablemos de rig solamente? Porque es un tema hondo, ¿verdad? No, es que próximamente vamos a estar invitando de a uno, a los de arte, a los de rig, a los de storyboard, a los productores, para que hablemos de todos los procesos. Dani hablaba de preproducción, cuáles son los procesos, en qué están enmarcados y demás. Pero bueno, eso lo vamos a tocar más adelante. Sí, sí. Siguiendo con el tema de la animación 2D cutout, la animación 2D cuadro a cuadro, ¿qué pasa con el 3D? Yo quería, antes de pasar al 3D, Dani, y la mixta, porque esa es lo que nosotros nos especializamos, ¿no? Lo que llamamos tradigital. ¿Cómo nos podrías describir esa? Bueno, yo quiero decir también aquí, esto va a ser muy ñoño lo que voy a decir, pues. El tradigital es un término que se empieza a acuñar en 1990 gracias a una especialista europea que toma el término para referirse a todo donde la captura digital se utiliza en el arte. Ahora, menos técnico. Realmente, no, ¿y por qué quiero empezar por ahí? Mucha gente cuando hablamos de tradigital dice es la animación cuadro a cuadro en digital. ¿Por qué? Porque combina como ese digital más tradicional, entonces uno dice, bueno, tiene sentido. Pero el tradigital realmente es cualquier cosa que tú hagas artísticamente y la capturas a un medio digital, digamos que realmente fue donde nació ese término tradigital. Facts. Nosotros en Bombillo Amarillo le llamamos tradigital y muchas partes de la industria y en muchos lugares y en muchos países y muchas empresas se van a referir al tradigital a cuando combinas las marionetas con redibujos. ¿Cómo así? Vamos a hablar de procesos más técnicos. Digamos que aquí tenemos a Miley, nuestro personaje de Flashlight, una de las series que hicimos en Bombillo Amarillo. Y Miley va a levantar esta manito y eso está hecho con un rig encutado, ¿cierto? Al yo hacer el movimiento, la manito que tiene aquí dibujada, que se está teniendo, bueno, para quienes no nos ven y quienes están escuchando, Miley está en una posición en jarra. Entonces tiene las manos sobre su cintura. Si yo muevo esa marionetica y levanto la mano, esa mano que está sobre la cintura no me sirve. Yo tengo que redibujarla en varias poses para que el movimiento se vea fluido y se vea mejor. Entonces, a esa combinación de redibujo, como en el tradicional, moviéndolo con un rig, como en el cutout, es a lo que nosotros y muchas empresas de la industria lo llamamos tradigital. Sí, y esto se utiliza mucho para tener la efectividad del cutout, para poder ser eficiente en la producción, pero para no dejar de lado lo asombroso del tradicional. Por ejemplo, un personaje que estamos aquí hablando y estamos sencillo, ¿cierto? Lip sync es muy fácil hacer en cutout, pues los animadores. ¿Qué es lo que es un lip sync? Ahí entraremos. El lip sync es cuando tenemos que sincronizar los movimientos de la boca con lo que estamos diciendo en el audio, con lo que está diciendo el personaje. Pero estamos en una escena común y corriente, aquí conversando, y de repente entonces empieza una pelea y yo doy un salto, una vuelta mortal hacia atrás. Esa vuelta mortal no la podría hacer con rig, la tendría que hacer en tradicional, y ahí es donde se explota la eficiencia y lo asombroso también del tradicional. Dani, regresando eso, ¿qué quieres agregar? Hablando de Miley, por ejemplo, el fuego que tiene en la parte de la cabeza es tradicional, ¿cierto? El personaje en sí es cutout, pero necesitamos que el fuego genere como un movimiento fluido. En sí el personaje puede manejar elementos que son tradicionales.
Bueno, y para que no se me pierdan los que nos escuchan, que no están viendo, este personaje de Miley tiene un pelo que es una llama de fuego que está en constante movimiento. Y para que esa llama se vea fluida y bonita, el rig no lo permitía. Entonces nos tocó hacer en redibujo, uno tras otro, ese ciclo del pelo para que se moviera todo el tiempo donde el personaje estuviera presente en las escenas. Creo que esa parte que mencionabas de la mixta está buena. E incluso hay una que dejamos muy de lado, que es una técnica que se utiliza mucho para publicidad, que es el tema del motion graphic. De esa queremos agregar algo rapidito, chiquitico, porque esa sí es muy sencillita. De esa queremos agregar que la publicidad es un infierno al que ustedes tendrían que considerar 2 veces si quieren entrar ahí. No, mentiras. El motion graphic puede ser también 2D o 3D, que es lo que conversábamos un poquito, que es justamente eso, para ponerlo en términos en español, es como gráficos en movimiento, ¿cierto? Como gráficos que se están moviendo, que tienen muchas transiciones. Cuando ustedes están viendo, no sé, un intro de YouTube, a veces normalmente le ponen este tipo de gráficos que se mueven, o volúmenes o formas que generan también unos movimientos, pero que no requieren ni rigs, no requieren ni de pronto personajes incluso, casi siempre son como cosas volando, ¿no? ¿Cómo lo escribías Cosas, vos? textos. Textos. De hecho, las cortinillas o los comerciales de televisión le echan mano al motion graphic bastante para aparecer, por ejemplo, el precio de una promoción. Transiciones. O una transición rápida que yo quiera hacer. Entonces, digamos que, o un título, quiero que salga un texto, un título y aparezca, generalmente se hace a través del motion graphic. Entonces, normalmente es una técnica que es muy trabajada ahí y es la reina en publicidad. Eso sí, pues, Sí. el uso donde predomina es la publicidad. El uso y el abuso de la publicidad. No, mentira. No entremos en eso. Aquí No, uy. los clientes de publicidad nos van a dejar de pautar esto, hermano. Llámenos. Bueno, hablemos ahora sí de ¿para dónde íbamos ahorita? Sí. ¿Qué pasa en el 3D? ¿Qué pasa en el stop motion? O sea, hablando de esas otras técnicas que se pueden ahí abrir, ¿qué abrirías en esas otras, en las otras ramas? A ver, cuéntanos tú, Dani, ¿cómo la ves tú en el 3D o en el stop motion? Bueno, stop motion. ¿Cómo que qué pasa específicamente? ¿O cómo es el proceso? Pues yo creo que el stop motion tiene una elaboración de preproducción muy extensa. Claro, como todo, pues, me atrevo a decir que la preproducción es debe ser lo mejor, lo más establecido y lo más extenso de la producción. Pero entonces en el stop motion es elaborar el muñeco, es diseñarlo incluso desde también tiene un concept de personaje, un diseño de personaje juicioso, y ya luego pasa a la producción de la marioneta, y definir con qué elementos se va a dibujar, a diseñar la marioneta. Bueno, más o menos va por ahí. ¿Qué pasa en el 3D? Yo quería agregar algo de que es que el stop motion es de locos. O sea, ese es Hay que de estar psicópatas. muy loco. A mí alguna vez alguien me preguntó que si hacía stop motion y yo le dije, no tengo tanta paciencia. No, pues es que nosotros bien estallados. Y imagínense, lo que dice Dani es muy importante. Tenemos que tener elaborado ya la locación, el mapa, el escenario donde vayamos a hacer, ya sea una casa, por ejemplo, Pinocho, ¿cierto? Pinocho, ustedes vieron la cantidad de personajes que les tocó hacer para poder replicar el mismo Pinocho. Y no es como, ya tengo el Pinochito, entonces lo voy a empezar a mover. O tenían Pinochos de tamaño, unas cabezas gigantes, Pinochitos de otro tamaño más pequeñito dependiendo de la escena, más todas las cosas que tienen que hacerle expresividad, todas las manos que le tienen que diseñar. Y ustedes han visto, si han tenido una oportunidad de ver un detrás de cámaras de este stop motion, es realmente, pues es que le vuela a uno la cabeza todas las caras que tiene que tener para poder tener los intermedios, y que usted con la cámara no la puede mover porque si la movió ya se le dañó el plano y todo el trabajo que llevaba haciendo 2 días ya no le sirve para nada. Y tenga la paciencia, todo tiene que estar perfecto. Si se metió en una luz, entonces hizo una sombra y ya no le funciona la fotografía del intermedio. O sea, tiene un montón de cosas en caliente, es como estar en un constante rodaje, y los rodajes son un poco. Sí, el stop motion, además que el stop motion, mientras uno puede hablar del cutout y puede hablar del frame by frame o tradicional en 2D, es que el stop motion, yo sé que lo hacías a modo de chiste con la salsa,
pero el stop motion tiene tantas versiones como materiales posibles. O sea, usted quiere hacerlo con hojas, entonces usted hace stop motion con hojas. Quiere hacerlo con humanos, porque hemos visto stop motion tomando fotografías con humanos. Usted puede hacerlo con Tal humanos. cual. Usted quiere hacerlo con arena, o sea, Hasta se inventan las técnicas, entonces cualquiera que haga, no sé, aquí tenemos unas tejas, hice un stop motion con tejas, entonces el Tejas Motion, porque es un poco lo que pasó con Puerto Papel, ¿no? Que ya tienen el Paper Motion, entonces ya lo registran como técnica. O sea, el stop motion es el stop motion, ya con que lo hagas, pero imagínate, Dani, que llegue y listo, tengo aquí, me demoré 3, 4 días sacando esta escena, re hardcore. Y llega el director y te dice, no, pero ¿qué tal si el personaje en vez de que se vaya para la derecha, de pronto hace esta otra expresión? O sea, aquí no hay margen para el error, ya tienes que volver a repetir toda esa escena porque no quedó bien. Es una locura, cosa que no pasa tanto en nuestro quehacer, ¿no? a mí en stop motion me hacen esa gracia y renuncio, pero de inmediato. Yo no repito, o sea, me voy corriendo. ¿Por qué no hago stop motion? Creo que ya es evidente. Sí, no sé. Ustedes han visto, ahí me corregirán si no me equivoco, pero creo que llama Cubo and the Two Strings, y las dos cuerdas, Cubo y las dos cuerdas, que No lo es como conozco. un pelado que toca un instrumento de dos cuerdas y el mar como se mueve, la textura. Tiene uno de los personajes es un mono y el mono tiene como si fueran o sea, la textura que todo el tiempo se está moviendo del mono. Y uno dice, o sea, esto ya es llevar el stop motion a unos niveles que el que hizo eso está re loco, re loco. Andrés, vos sabes mucho de todo un poquito, pues para verte franco en animación, a mí me sorprende esa cabeza tuya. Recomendarle a la gente 3 stop motion que se tengan que ver. Bueno, yo voy a recomendar Cubo y las dos cuerdas. Esa me Ok. pareció buenísima. Si no se han visto el de lo que estamos diciendo, Pinocho, pues es como una de las más aclamadas. De hecho, imagínense, Guillermo del Toro estaba ahí de productor. El tipo, o sea, ya, el tipo es ley, es eminencia. Es Guillermo, Sí, es es Guillermo. Guillermo. Entonces, lo que haga, uno dice, esto tiene que tener una calidad superior. Esas dos las recomendaría. Y un clásico, ¿cómo es que se llama? La del Durazno. O la del Durazno o el especial de Navidad. La de... El melocotón gigante, pero no me acuerdo el nombre de No me él. acuerdo de esa tampoco, pero esa es un clásico. Pero Pesadilla de Navidad. Ah, Pesadilla de Navidad. Esa es mi favorita. Ujú. El mejor ejemplo, además que a mi hijo le encantan los esqueletos. Esa película, él tiene 3 años y la ama. Ama Pesadilla de Navidad. Sí, esas son 3 buenas recomendaciones de stop motion de cómo se utiliza la técnica, que me parece... Bueno, y si quieren ver una serie de animación hecha en stop motion, vean Puerto Papel. Claro. Es muy interesante. Los ojos son dibujados. Ujú. Es de la gente de Zumbástico de Chile, un estudio increíble que está en Chile, Ujú. que trabaja muy de la mano de Pipeline Studios. Es una gente a la que hay que seguirle la jugada porque son bastante interesantes, bastante buenos. Y no solo hablamos de Guillermo del Toro, sino Latinoamérica está haciendo cosas muy bonitas en eso. Bueno, aunque Guillermo es latino, pues. Daniel. Pero sí me entienden. Que en series ese es un buen referente de cómo el stop motion incluso sirve para hacer series animadas. Sí, y lo que Pingu. está... Pingu. Uy, Pingu es... Crecimos Crecimos Pingu. con Pingu. Y el tipo, o sea, lo que estás diciendo es muy interesante porque cómo mezclan en Puerto Papel esa expresión, o sea, las caras, tenemos a los movimientos en stop motion que ya de entrada es bien loco, pero cómo entonces todas las técnicas empiezan a conversar entre sí. Y entonces, ¿cómo hacemos para que el lip sync, las expresividades de los ojos me den cierta libertad? Eso, creo que es Cutado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes? Yo creía que eso es Cutado. Eso es Cutado, eso Sí. es Cutado, eso es hecho en Tumbún y después o lo integraron digitalmente o lo cortaron y lo pegaron. No tengo ni idea cómo lo hicieron, pero es espectacular. Se ve Sí. muy bien en esa serie. Sí, sí, sí. Para ti, Dani, a ver, ¿cuál es por ejemplo, si fuéramos a recomendar ya películas en 3D, ¿cuáles son tus favoritos, tus 3 recomendaciones? Bueno, yo soy un amante de Disney. No, 3D, pues, Encanto. Me gustó mucho. ¿De qué trata? Me bloqueé. No te preocupes, Dani. Mira, en 3D yo tuve uno de esos otros momentos reveladores de la vida. Primero fue Aladdin, ya les conté, con el genio, 1992, años aquellos. Como 3 años después sale Toy Story.
Eso fue la revolución. Yo me acuerdo porque, bueno, pasa algo. Yo sé que ustedes que están más jóvenes que yo, lo ven ahora y dicen, el 3D de Toy Story 1, No, uy, eso parece falso. no, el 3D de Toy Story, eso, es que eso abrió el paradigma, eso cambió, revolucionó, como estás diciendo todo. A mí me encanta. Pero yo lo veía y decía, ay, pero es que eso es de verdad, esa es la realidad. Ya lo veo y claro, cada vez nos volvemos más exigentes porque nos familiarizamos con las texturas de hoy, con la iluminación de hoy. Pero recuerdo como si fuera ayer estar viendo Toy Story 1 y eso me cambió la vida. Entonces Toy Story es una primera que yo recomiendo, que me parece espectacular, que me encanta y que incluso hoy todavía me la repito, ¿cierto? Está Monster Inc. Creo que aquí nos quedamos mucho con Disney, con Pixar, porque definitivamente son unos genios de esto. Me gusta demasiado. Y los Spider-Verse. La gente cree que eso es 2D, pero eso es 3D con uso y mezcla de 2D. A mí Spider-Verse fue otro de esos que yo dije, wow, yo no pensé que una película otra vez me fuera a sorprender como esas películas de los 90 que me abrieron el mundo y me invitaron incluso a terminar montando un estudio como este. Sí, y hay algo muy particular con el 3D, ya que estamos hablando de la técnica. Si bien estaban estos mega estudios, Toy Story pues cambió todo, ya después llegaron pues Pixar, como estamos hablando de Pixar, llegaron estos mega estudios imponiéndose con esa técnica. Durante muchos años fue muy difícil replicarla, ¿cierto? Entonces era como para nosotros por acá en el Platanal, era quién va a hacer 3D por aquí, con esos software carísimos, nadie tenía como que el conocimiento. No solamente, es que recuerden que hacer animación no es una persona sabe hacer todo, no, aquí hay un montón de especialistas. Entonces engranar un equipo, que el que sepa modelar, que el que sepa rillar, que el que sepa iluminar, texturizar, o sea, era casi como imposible. Pero recientemente yo siento que el 3D ya empezó como a ser mucho más cercano y ya podemos decir, podemos producir en 3D, ¿cierto? Así es. En 3D, como el Q-Audio y el tradicional, ¿qué hay? Pues yo solamente la conozco como 3D, ¿cierto? Como el CGI, como estamos haciendo tenemos que modelar en 3 dimensiones un personaje, lo tenemos que rillar y lo animamos, pero ya hay ahí como que se me ocurren que hayan subtécnicas, apenas como que las estamos explorando. Yo en el medio, porque pensemos mucho en el medio. El medio en el 3D generalmente se divide en dos ramas, por decirlo así. Tú puedes hacer CGI para efectos Ah, y claro, CGI para películas, para narrativas, para tenés lo que quieras, razón. porque sí, obviamente cuando hablan de CGI de animación, estamos hablando casi siempre de personajes, indiferente si es para una película, un corto o una serie. Pero cuando hablan de CGI de efectos, Ujú. que es realmente en el 3D, sí, está bien, tú puedes hacer efectos especiales en 2D, pero cuando se habla en la industria de CGI, de VFX, generalmente es 3D. Sí, tenés razón, es hiperrealismo, tenés que intervenir normalmente, imagen real, y es puro 3D. Nuke. Muchos de ustedes deben estar preguntándose, ¿y estos de qué demonios están hablando en este momento? La mitad de las explosiones, carros cayéndose, torres que destruyen, puentes que explotan, son construcciones de CGI, de efectos especiales, de gente muy tesa. Hoy conocíamos una empresa, ¿cómo es que se llama? Se llama Real by Fake. Ay, man. Hermano, éramos viendo los efectos que esta gente logra de tormentas de nieve, de explosiones, de carros dando 1000 volteretas. Ellos están en Montreal, Están en Montreal, en pero Canadá. pues ¡Wow! nivel me gané un Oscar, a ese nivel, pues. Un BAFTA. Son los premios importantes. El Oscar creo que es muy claro. Y el BAFTA y otros más. Veíamos eso. ¡Wow! ¡Wow! Incluso construían ciudades enteras en CGI para poder hacer que un escenario fuera creíble o una historia fuera creíble. O por ejemplo, si tienen, no sé, un concierto, tienen una escena de estadio. Ah, llegaban y simplemente le ponían a eso, póngamele 5.000 extras por favor. Imagínense cuánto costaría también hacer eso pues llamar a 5.000 extras, coordinar y todo eso. Ellos le resuelven, necesito aquí 200 barcos, listo, se los pongo. Es tener razón, o sea, yo estaba considerando como en la parte de la realización de los muñequitos, pero el CGI y la parte del 3D sin duda en este es un mundo vasto y hay muchas oportunidades. Andrés, ¿cuáles que son tus favoritas en 3D?
Yo creo que estabas diciendo una de mis favoritas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Monster Inc. Ese me marca. No, es que Toy Story y Monster Inc. para mí esos son dos que me pegan muy duro. Y tengo varias en la cabeza. Por ejemplo, me gustan Los Increíbles. Me quedaría con esas tres. Como decíamos ahorita, ¿por qué seleccionamos tanto 3D de Pixar? Pues porque esos fueron los que lo inventaron, los que desarrollaron y le invierten a la industria, entonces todo el tiempo están sacando cosas. Me encantan, me encanta pues como la parte 3D de sus películas. Bueno, y siguiendo con esa línea, porque hemos hablado un poquito de todo, de las técnicas, los estilos, y creo que ha estado muy entretenido el tema. En 2D, ¿qué películas recomendarían? O sea, Dani, te voy a dejar de última para que tengas tiempo de pensarla y ver cuáles son las que me gustan. Andrés, ¿cuáles son las de 2D que vos recomendarías? Bueno, ahorita estábamos hablando de Spider-Verse, eso ¿cómo lo podríamos considerar? 3D renderizado en 3.5D, yo no sé. Sí, el 2.5 como lo llaman ahora, es verdad, no sé. Pero esa podría entrar ahí como en el término de lo último que me he visto. No, pero entonces dejemos esa de ñapa. Deme otras 3D que sean de 2D. ¿Cuáles son? 2D. A mí también, es que creo que tenemos gustos muy parecidos. A mí también me encanta, por ejemplo, Aladino, me marcó mucho. Me pegó mucho. Hay una que me repetí muchísimas veces cuando estaba niño y creo que es de las que más me ha marcado y es El Rey León. El Rey León es espectacular. Sí, es como que él me enseñó a, venga, a pesar de la adversidad, Hakuna Matata, démosle para adelante. Entonces, cuando yo era, 15, 16 años, era muy... Mi novia me dice que era una bola de pelos, una bola de mugre, me dice así, porque yo era peludo y era así relajado, muy como bohemio y toda la cosa. Y eso era un poquito en función del Rey León, de que yo era como muy relajado, muy Hakuna Matata, y ya después dije, pues como que empecé a seriarme y a asumir mi rol y aquí estamos, ¿cierto? Sí, Rey León, para no repetir las tuyas, hay una mano que ya ni se me olvidó cómo se llama, creo que no, Your Name, si no estoy mal. Es europea, ¿es europea o es de este lado? Bueno. Muy experimental. Sí. Klaus, ¿cómo la consideramos? ¿Eso es 3D 2.5? No, eso es 2D. ¿Eso es 2D, sí o qué? Sí, eso es 2D, pero es espectacular. Para no tirarnos a lo Disney, cambiemos un poquito como que la gama, vámonos para otro lado. Wolfwalkers. De hecho, yo iba para allá, Andrés. Sí. Yo iba a dar como de las 3 regiones, sí, películas diferentes. Bueno, o de varias regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, si yo tengo que escoger mi película favorita 2D, evidentemente es Aladdin. Sí. La amo y está por encima de cualquier otra. No es ni la más vieja, no es evidentemente la más nueva, pero para mí Aladdin fue una cosa que marcó mi vida. De verdad que esa fue la que hizo que yo tenga un estudio llamado Bombillo Amarillo. Es culpa de Aladdin. Sí. ¿Listo? Cuando bajo a Latinoamérica, la gente dice, en Latinoamérica películas. Ya sé, Bolívar el héroe. Corte. No quiero hacer comentarios al respecto. No, hablando muy en serio. En Latinoamérica, en Argentina, hubo una película que fue distribuida por la misma distribuidora de Disney. Esa película se llama El Arca. Es una película que es muy bonita, que tiene mucha expresividad. A mí me encantó porque también cuando yo empecé el estudio, esta película fue lanzada en cines, llegó a Colombia. Si ustedes ven los números del budget y de lo que logró, es impresionante. Entonces me gustó bastante porque marcó también como un momento de ruptura, porque yo dije, es que en Latinoamérica podemos hacer cosas bonitas y chéveres y comerciales. Se llama El Arca, se las recomiendo. Esa en Latinoamérica. Al final voy a dejar Colombia de último, ¿listo? Vos te has pillado una, imagínense, en Cuba haciendo animación. Hay una que llama es que Vampiros en La Habana. No lo conozco. Oh, es cubana. Es cubana, está buena, tradicional, sesentera. Yo se las recomiendo. Qué nota. Hay cosas que uno definitivamente... Este mundo es muy grande, ¿no? Sí, y hay gente que fue muy loca que emprendió pues en esta demencia de la animación. Imagínate en los 60 hacer una película en Cuba. Sí, está muy loco, ¿no? Cuando me voy hacia Oriente, sí. Ya. Estudio Ghibli es espectacular, pero yo quiero recomendarles una película que no todo el mundo tiene en su cerebro, pero que se las recomiendo porque fue la inspiración de la que es de los sueños. Se me acaba de escapar el nombre, que te adentras en los sueños, que es la película de Hollywood. Paprika. La película oriental es Paprika. Ok. Pero la de Hollywood.
de Inception. Leonardo DiCaprio. Inception. Cuando ustedes vean Inception, Inception salió, y yo estoy seguro, pues, que se tuvieron que haber inspirado en Paprika. Paprika es una película espectacular oriental que la gente no conoce, es increíble. Yo colecciono películas, yo tengo el DVD de Paprika. Tengo el DVD, ay, esta no se me podía escapar en 3D, qué pena, voy a combinar aquí la 3D, pero es que otra de esas que yo amo es El libro de la vida. El libro de la vida, me parece espectacular. Además, cuando yo vi el detrás de cámara de los presupuestos y el cómo lo ejecutaron, yo dije, amo a este tipo. Porque de verdad es con poco dinero a la latinoamericana, una película muy bien lograda. Bueno, ya les dije, Paprika es mi recomendada de Oriente. Obvio, sigan, allá hay cosas muy increíbles. Yo puedo dar la mía de allá. Claro. Ay, es que vea, mi perro se llama Ghibli, imagínense. A ese nivel amo ese estudio. Entonces, yo creo que una de las películas favoritas mías es El Castillo Vagabundo. Ese es impresionante. En esos días estuvimos aquí en Medellín, tocan la sinfónica como de animación, agarran diferentes obras de animación y la banda sonora del Castillo Vagabundo es una cosa, o sea, éramos mi novia y yo así con los ojos llorosos de lo emotivo que fue. Pero a mí también me gustaría escuchar las de Ani porque ella tiene ahí sus 2D. Yo ahorita les cuento de Europa. Perdón. No, ahorita les cuento de Europa y de Colombia, pero vamos con Dani, me parece bueno así, mejor así. Recuerdo la de Mickey Mouse, es como de la sinfonía. Fantasía. Fantasía. Es hermosa, Es de acuerdo. muy linda. También hay una 2D muy bonita que se llama Persepolis. Increíble, independiente, coproducción entre varios países, espectacular, blanco y negro. Blanco y negro, muy interesante, muy linda. Y también en Colombia me voy al Libro de Lila. El libro de Lila. Me encanta el libro de Lila, las hermanas Rincón, el estudio Fosfenos. A esas mujeres las amo. ¿Sabías que eso lo ayuda a dirigir en animación un cubano? Ni idea. Ah, no, imagínate. Arte cubanos. divino, me encanta. Bueno, en Europa, me encanta, ya lo dijiste Andrés, Wolf Walkers. Pero yo no me quedaría con Wolf Walkers, me quedaría con las películas de ese estudio. Que estamos hablando de Song of the Sea, ¿sí? La canción del mar, y el libro de Kells. Son tres, para que las vean en orden, porque van a ver la evolución incluso del estudio. Véanse primero el libro de Kells, después se ven Song of the Sea y después ven Wolf Walkers. Esa es la evolución de ese estudio. Y se les ve la evolución incluso en la calidad tan tremenda que lograron. Son buenísimos. ¿Algo más en Europa que se te ocurra o ahí estamos bien? ¿Cómo se llama la última? No sé de dónde es esta última película del robotcito y el perro. Española. Es española. Robot Dreams. Robot Dreams. Uf, esa está muy buena también, recomendada. Y es muy nominada reciente, al Oscar. Nominada, ajá. Sí, completamente. Bueno, y ya llegando a Ah, Colombia... no, espere. Rock Bottom. Rock Bottom. La que estuvimos. Rock Bottom. Bueno, ahora, en Colombia no tenemos muchos casos de películas, pero hemos tenido, y yo quiero resaltar al libro de Lila. Amo a las hermanas Rincón, me parecen talentosísimas. Son demasiado duras para haber sacado adelante una película de estas, hecha en animación cuadro a cuadro. No, es una cosa espectacular. Y recientemente, Hierro. Yo a Hierro también me le quito el sombrero. Hierro sacó la otra forma. ¿Cómo te parece animar todo ese montón de gente cambiando de forma y deformándose? No, a mí me parecen unos locos también. Y al mismo tiempo hacer una película sin diálogos, un largometraje para adultos, con ese nivel técnico. O sea, eso es de que hay que tener mucha obstinación. Sí, hay perseverancia. Diego y Carlos, no sé en qué estaban pensando. Sí, muy tesos. No, y eso estaba en un montón de festivales. Estuvieron en Sitges, estuvieron en Chilemono, ganaron, mejor dicho, les ha ido súper bien en festivales. Bueno, esos son solo algunos de los ejemplos. Yo creo que ya vamos terminando con el podcast porque creo que estuvo bueno. ¿Entendió? El que no entendió, que no escriba, pues porque ahí quedó 3D, 2D, stop motion, ¿qué más quieren? Después les vamos a contar más de películas, recomendaciones. Creo que hicimos una abrebocas muy interesante. No sé, Dani, ¿qué más quiere agregar? De pronto, ¿qué se nos escapará? ¿Qué se nos escapa? No. ¿O qué quieres decirle a la gente? Lo que sea. Los quiero mucho. Ah, bueno, súper bien. No, muchachos y muchachas y muchaches y todos, gracias por escucharnos.
Ojalá puedan acompañarnos en los siguientes podcasts. Vamos a seguir contándoles de películas, de series, de producción, de procesos. No olviden suscribirse, que para nosotros es importante tenerlos ahí conectados y poder contarles esto siempre. Sí, yo también quería, invitarlos a que vengan y nos escriben qué es lo que quieren escuchar, lo que la gente no dice, lo que la gente no ve, las clientadas. Aquí podemos hablar de situaciones difíciles y cómo las hemos resuelto, ¿verdad? Cómo la parte empresarial, este señor nos puede dar cátedra de cómo se monta un estudio de animación y no morir en el intento. O sea, hay muchos temas que de pronto no son tan comunes y que si ustedes tienen que escuchar, nosotros somos libro abierto y les podemos contar. Andrés, muchas gracias. Dani, muchas gracias. Nos vemos para el próximo podcast. Muchas gracias, muchachos.